La clase, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra temática. Hoy abordaremos el curso que es este tema, el curso de la consejería cristiana. Acuérdense que es el capítulo número 4 del libro de Consejería Cristiana Eficaz. En el tema anterior revisamos las técnicas que se ocupan en la consejería bíblica, y para esto revisamos el caso de Eliú y Job y también el ejemplo del Señor. Ahora, ahora veremos cuál es la dinámica que lleva una consejería cristiana, y revisaremos principalmente estos tres elementos que son las emociones, los pensamientos y la conducta, y también el otro tema serán las etapas que lleva la consejería cristiana. Bien, entonces comencemos con esta triada, estos tres elementos que usted va a anotar en su aconsejado y de los cuales tendrá que ser muy consciente y tomar nota de cada uno de ellos: las emociones, los pensamientos y la conducta o conductas del aconsejado. Es necesario conocer esta triada a fondo. Primero tenemos que tener nosotros mismos una definición de lo que son las emociones, pensamientos y la conducta. También tenemos que tener en claro la relación que existe entre estos tres elementos y cómo uno afecta al otro. Cuando estemos en nuestra consejería, deberemos ser capaces de identificar la emoción que está surgiendo a partir del aconsejado y que asimismo él la reconozca, y su fuente, su motivación, así como el esquema de pensamientos, la estructura de sus pensamientos, por qué piensa de esa manera, cuáles son los juicios de valor que le permiten llegar a esas conclusiones, determinar si esos pensamientos son correctos en el sentido de que en qué están basados o están más bien distorsionados, y finalmente si las conductas son adaptativas o desadaptativas de acuerdo a lo que se está viviendo, cuál es el fruto que recoge al combinar estas emociones, pensamientos y conductas. Veamos entonces el concepto de la triada, de esos tres elementos. Primero comenzamos con los sentimientos. Los sentimientos son naturales para empezar. Quiero decir con esto que son parte de la creación de Dios en nosotros. Es parte de la idea de Dios. Dios nos creó con estos sentimientos. Claro, la caída del hombre ha distorsionado esta experiencia, esta dinámica, pero finalmente Dios nos puso esto porque nos dio un cerebro que los procesa, y en cada ser humano habitan cada uno de ellos. Jesús experimentó cada uno de estos sentimientos. Vea estas citas de referencia: Marcos 3:5, Mateo 19:41, Juan 11:35. Jesús se entristeció al grado de llorar, Jesús se enojó, Jesús estuvo alegre, gozoso, experimentó esos sentimientos. Ahora, los sentimientos no pueden ser modificados en base a una orden. Esto también es importante que lo tengamos consciente. No podemos decirle a una persona simplemente que se sienta mejor o que experimente otra manera de sentir en base a una orden de nosotros, o que él mismo se obligue a sentir de manera distinta.
los sentimientos, estas emociones no pueden ser controladas a voluntad. Una persona que está triste no se le puede ordenar que esté feliz. Esto requiere un proceso. Pueden cambiarse los sentimientos, pero requiere un proceso. Y bueno, esto va a comenzar con la aceptación de esa emoción, el reconocimiento de esa emoción. Y esa es otra de las dificultades de nuestros aconsejados, que muchas veces no reconocen lo que están sintiendo. A veces están enojados y no reconocen el enojo, porque lo consideran algo malo y no lo aceptan. O a veces están tristes y también se rechaza la sensación de la tristeza, la emoción de la tristeza, porque pues se puede notar como un rasgo de debilidad. Así que sí es importante que se acepten las emociones para empezar a manejarlas. El apóstol recomendaba el mantener, a pesar de todo, una actitud de agradecimiento y gozo ante las emociones difíciles o que nos apesadumbran. Ser agradecidos y contemplar el gozo o el motivo del gozo de la presencia de Dios en nosotros son cosas que nos ayudan a mantener nuestro estado de ánimo más ecuánime. Filipenses 4, del 4 al 7. Ahora, los sentimientos pueden tomar el control e influir sobre los pensamientos y la conducta. Si ustedes se dan cuenta en esta página que les estoy presentando, cuando ustedes vayan a su Prezi también y la revisen, yo les estoy dejando unas direcciones electrónicas para que ustedes puedan ampliar esta cuestión. Por ejemplo, en el tema de los sentimientos les dejo esa página y ustedes pueden revisar ahí el concepto de sentimientos. Voy a ir específicamente a esta página donde nos habla de los sentimientos, y aquí nos da algunas notas que pueden servirle de orientación, solamente son orientativas. Y nos habla, por ejemplo, en esta página de que el analfabetismo emocional, conocido como alexitimia, somos personas que carecemos de un conocimiento emocional básico, y esto nos impide manejar mejor nuestro propio comportamiento. Entonces, él dice aquí, pone el dedo en la llaga cuando habla del analfabetismo emocional. ¿Okay? Y las emociones nos habla de que las emociones y los sentimientos juegan un papel relevante en nuestras acciones y decisiones. Por eso es importante poderlas conocer, poderlas manejar de una mejor forma. Es solamente un plus, esta página es una forma de orientarles un poco mejor para que puedan seguir meditando en estos temas. Regreso pues al tema principal. También les dejo esta otra dirección que es el secuestro de la amígdala. Es un buen artículo donde ustedes pueden ver justamente lo que va a ocurrir cuando una persona llega altamente emocionada a nuestra consejería. Una persona que está en un momento difícil porque está demasiado excitada, emocionada. Existe algo que se llama el secuestro de la amígdala. Es necesario saberla manejar dentro de la consejería, tratar de calmar primero a la persona, tratar primero de que esa persona esté más relajada para que pueda recibir o para que pueda razonar, ya que si la persona está en un estado demasiado alterado, cualquier cosa que le digamos va a ser inútil. Muy bien, vamos a continuar entonces. También hablamos de los pensamientos, que pueden definirse como la operación intelectual mediante la cual una persona procesa y organiza información
Incluye todo tipo de actividades mentales como el aprendizaje, el recuerdo, la percepción, la toma de decisiones. También les dejo una página ahí para que vean esta definición de pensamiento, los diferentes tipos de pensamiento que se elaboran. Eh, Ahora, los pensamientos son una parte fundamental que se le da al ser humano, donde se le da el control necesario para dirigir su vida. Si los pensamientos son, como lo describe Filipenses 4:8, verdaderos, honestos, justos, puros, etcétera, entonces la conducta será apropiada. De lo contrario, se van a crear desórdenes de conducta. A diferencia de las emociones, los pensamientos sí se pueden manejar más a voluntad. Claro, no es tan sencillo, pero sí podemos decidir qué pensar y esa es parte de una actividad volitiva. El individuo decide cambiar su pensamiento, lo puede hacer y puede empezar a gobernar lo que piensa, eh, llenándose de otras cosas, claro, de otros estímulos. Si la persona, por eso el Señor Jesucristo decía que de la abundancia del corazón habla la boca, porque es todo lo que está dentro de nosotros lo que va a salir. Todos nuestros pensamientos afloran, pero de lo que nosotros nos llenemos es de lo que va a ir saliendo. La luz que entra por nuestros ojos se va a alojar en nuestra alma y de ahí va a aflorar. Debemos tener buenos pensamientos y los buenos pensamientos básicamente nosotros sabemos que se van a llenar de Dios. Mientras más de Dios tengamos, nuestros pensamientos van a ser más fáciles de gobernar. En nuestra consejería cristiana hemos de pedirle, por lo tanto, a nuestro aconsejado que lea la Biblia, que ore, porque esas son partes importantes que van a influir en su pensamiento para que sea más fácil poder gobernarlo y que no siempre esté pensando de continuo el mal, como pasaba en aquellos lugares, en aquellos momentos eh, antidiluvianos, ¿verdad? Donde la gente solamente pensaba de continuo el mal. Es importante entonces llenarnos de Dios para que esos pensamientos vayan cambiándose, pero sí se necesita estar vigilándolos constantemente, ayudar a nuestro aconsejado a vigilar su forma de pensar. Y en cuanto a las acciones, pues estas son como el resultado, sobre todo son la consecuencia de la forma en que nosotros pensamos y sentimos. Eh, Sabemos que el pecado es el origen de muchos problemas y podemos concluir que basta encontrar el pecado para señalarlo y pedir al aconsejado que lo deje, pero en realidad es que no todos los problemas se originan con el pecado. Muchos otros se deben a la ignorancia, al abuso que otros cometen en la vida de las personas o a las circunstancias fortuitas como un accidente, por ejemplo. Así que tomar decisiones por acciones justas y practicarlas será de gran ayuda para mantener una vida en el camino correcto. Y aún así, se pasa por problemas, como lo aconseja el apóstol Pablo, la respuesta es mantener el contentamiento. Así que no solo se enfatiza aquí que no solo es el pecado el origen de los problemas pueden venir de muchos lados y es necesario que el consejero detecte cuál es la fuente pues de ese problema que se está experimentando, cuáles son las acciones que se están llevando a cabo porque muchas veces las acciones son como compensatorias para poder solucionar un problema. Si vemos, por ejemplo, el tema de las adicciones, muchas veces las adicciones, o sea, el abuso del alcohol o de la droga, a veces es una forma compensatoria para que la persona se sienta mejor debido a una depresión o alguna desgracia que lleva en el pasado y empieza a consumir. Esa acción que está haciendo, esa acción de consumo, puede estar refiriéndonos a un problema donde la persona tuvo algún tipo de pérdida y es la manera en que lo está manejando. Entonces, es importante que notemos que las acciones eh, son en muchas medidas una consecuencia del pensamiento sobre todo y de una emoción. Ahora, vamos a ver, usted ya identifica las conductas, el pensamiento y las emociones.
También es necesario que durante el proceso de la consejería usted se guíe por unas etapas que vamos a llevar en este proceso y de las cuales usted deberá tener conciencia cuando está en una, cuando ha pasado de la otra, eh, cuando está terminando ya su proceso. Y estas son las cuatro que usted va a conocer. La etapa introductoria, clarificación del problema. Cuando usted comienza en la consejería, usted primero tiene, bueno, para empezar tiene que dar a conocer el ministerio. Esto se refiere a hacer contacto con los aconsejados. Es el primer proceso. Aquí no estamos dando consejería, simplemente estamos dando a conocer el ministerio para que las personas comiencen a llegar a la consejería. Luego, construir la relación, establecer un rapport adecuado, es decir, una relación cómoda de mutua confianza. Eso es un rapport, establecer acuerdos en los que se va a llevar a cabo la consejería. Estos acuerdos indicar la hora, el día, la duración y la cantidad de veces que se van a ver aproximadamente, en qué condiciones, cómo van a hacer, cómo se van a poner de acuerdo, los materiales que podrían ocupar, etcétera. Todo se hace allí en este momento. Y aquí le dejo también una página donde usted puede ver cómo establecer un buen rapport, técnicas. Luego vamos a ver el punto de clarificar el problema, porque aquí es donde se hace esto muy necesario, muy importante, tomar nota del problema que el aconsejado dice, lo que él está pidiendo, lo que él solicita. Ojo, muchas veces el aconsejado no sabe ni qué necesita. Ojo, muchas veces el aconsejado pide ayuda en algo que realmente no es el problema, que hay otras cosas de fondo más importantes que solucionar. O a veces el aconsejado trae muchos problemas y nosotros necesitamos estructurar y poder hacer una concreción o fijarnos exactamente cuáles son las cosas más importantes o más urgentes a resolver y estar de acuerdo con él para manejarlas. Entonces, qué importante es que usted tome nota de las primeras palabras del aconsejado cuando él está expresando su problemática. Y sobre todo, ¿sabe qué? Siempre mantenga una oración en su mente para que Dios le ayude a entender cuál es el problema de esta persona. Establecimiento de metas. Durante este tiempo, en la segunda etapa, se van a establecer las metas, o sea, qué es lo que se desea lograr. eh, ¿Cómo nos daremos cuenta que el problema se está solucionando? Así, cuando las logremos, nos va a facilitar un proceso de evaluación, de mejora, y se añade que las metas deben ser específicas, identificables, para que pueda la persona saber que ya llegó allí. Por eso se debe de evitar que sean vagas. O sea, una meta, por ejemplo, que dijera, es que yo quiero ser feliz. Pero eso es una meta demasiado vaga, demasiado amplia, ¿no? ¿Cómo vas a saber que ya llegaste a un rango de felicidad? Bueno, a lo mejor va a decir que experimentaré felicidad cuando ya pueda salir a la calle sin miedo y pueda ir a un restaurante y comer tranquilamente. Quizás para algunas personas eso ya es felicidad. O experimentaré felicidad cuando pueda verme al espejo y poder apreciarme y darle gracias a Dios por lo que soy. Entonces, esos ya son aspectos que pueden estar definiéndose para esa persona ser feliz o regresar a establecer una relación con mi esposo. Para eso ya podríamos decir, ese podría ser un rasgo de felicidad. ¿Ok? Entonces, hay que ser metas específicas. 3. La etapa de búsqueda de soluciones, el consejero planteará las soluciones pertinentes para abordar el problema. Procurará estructurarlas para que sean fáciles de seguir y evaluar, y de esa forma también podrá revisarse dónde el aconsejado está, cómo puede participar.
El consejero procurará entonces animar al aconsejado para que pueda ir poco a poco avanzando. Así que aquí hay que implementar cuáles son las cosas que se van a hacer, cómo se van a hacer, las ideas que se van a abordar, las tareas que se van a encargar para que el aconsejado vaya saliendo adelante en su problemática. Se requiere la cooperación de él. La búsqueda de soluciones muchas veces se estructura entre los dos, entre el aconsejado y el consejero. A veces es el consejero el que las propone, pero el compromiso debe establecerse muy bien en el aconsejado, o sea, que entienda que no, el cambio no se va a dar solamente porque se da el consejo, sino que él tiene que comprometerse con esa consejería. Y cuando no se logren los resultados de manera inmediata, el consejero debe procurar animar y encontrar dónde estuvo la falla, el detenimiento, por qué no lo logró y, si es necesario, buscar otro tipo de soluciones. Elogiar cuando se haga un progreso, aunque sea mínimo. Muchas veces esto va a traer un progreso mayor después. Búsqueda de soluciones. Y la cuarta es la etapa del cierre. Es cuando el aconsejado y el consejero han comprendido el problema, han alcanzado las metas, las soluciones son efectivas, entonces ha llegado el tiempo de terminar. Es importante para saber desprenderse del proceso por ambas partes. Si el problema ha sido resuelto, ya no hay tema que trabajar, solo queda establecer una reunión pendiente con objetivo de supervisar y asegurar el mantenimiento de la mejoría y ver si las cosas continúan bien, y si no, pues apuntalar aquellas cosas que son necesarias, retomar algunos de los consejos que se dieron y volver otra vez a exhortar, animar para que pueda seguir la mejoría constante. Encontrar el momento de cierre es importante, ya que muchas veces el aconsejado se conecta tanto con la consejería que se hace dependiente del consejero, y el consejero debe poder terminar, ponerle un límite de acuerdo a las metas que se establecieron, se cumplieron, se ha logrado el objetivo, ya no es necesario. O bien saber que ya no le podemos ayudar, que hasta aquí se hizo todo lo posible, y quizás derivarlo a alguien más para que continúe su trabajo. ¿Okay? Sabiduría para entender cuándo llegamos al final de este momento. ¿Okay? Entonces terminamos en la etapa de cierre. Pues de esta manera es el capítulo número 4, y pues se los comparto. Por favor, lean los anexos en los enlaces, y pues ánimo, ánimo con este curso, y estoy para servirles. Cualquier duda o aclaración, pues ahí pueden hacer un comentario. Que el Dios y nuestro Señor le bendiga.